Saludos, amados. Este es vuestro programa Caminos Inescrutables. Dios les bendiga de una manera especial. Les bendecimos en el nombre del Señor. Le damos gracias por sus bondades, por su misericordia y por permitirnos poder llevar nuevamente este programa a sus vidas y edificar al pueblo del Señor y de alguna manera hacer entender a aquellos la fe que predicamos y enseñamos. Bien, amados, estamos trabajando en el día de hoy el tema sobre lo que es la venida de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, lo habíamos ya explicado, y también la venida de Dios en el concepto de el día del Señor, la gran esperanza mesiánica del pueblo hebreo durante los primeros 3 reyes de Israel. Y hoy estaremos tocando lo que es el concepto del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Hay unos versículos que quisiéramos estar leyendo, tocando para poder ayudarnos a entender de alguna manera. Hay muchos versículos en la palabra del Señor. Yo realmente quisiera tocar algunos versículos, especialmente en el libro de Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10. Allí estaré tocando o leyendo esos versículos. Hay muchísimos, estaré dando algunos de ellos en nuestra enseñanza en el día de hoy para poder que podamos entender cómo se entiende el concepto del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Recordamos que estamos tocando de qué se trata Jesús y para qué vino. Y cuando llegamos al momento de explicar lo que es el misterio del reino, volvimos al Antiguo Testamento con el propósito de poder hacer una exégesis, es decir, mirar el concepto de cómo se entiende la esperanza de Israel en el Antiguo Testamento, y ya tocamos cómo esa esperanza se veía dentro de la teofanía de Dios, o sea, la venida de Dios al mundo. Lo vimos también en el concepto del día del Señor, y hoy estaremos tocándolo en el concepto de lo que es el reino de Dios, cómo se entendía la soberana, el soberano poder de Dios o la soberanía de Dios trabajando en el plan de salvación y su venida. Así también estaremos tocando al libro de Daniel, aunque quizás hoy no nos dé tiempo para ello, pero también en el libro de Daniel hay una esperanza allí también, donde se nos ve, se ve en el concepto de la teofanía o la venida de Dios en el libro de Daniel, y así estaremos tocándolo hasta que volvamos a llegar al Nuevo Testamento, con el propósito de entender la venida de Dios en los judíos del segundo templo. De esa manera podemos dar una explicación mejor de lo que se trata el concepto de el misterio del reino en las enseñanzas de Jesús, especialmente las parábolas que él tocó, especialmente en el capítulo 13, cuando les explica a sus discípulos que a ellos les es revelado entender el misterio del reino. Vamos a orar y darle gracias al Señor, y una vez que ya oremos estaremos tocando o leyendo algunos versículos del libro de Isaías capítulo 9 del 9 al 10. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tu amor y misericordia, y te pedimos que te glorifiques en medio de tu pueblo y de aquellos oyentes, aquellas personas que de alguna manera le interesa aprender lo que es la palabra de Dios y el concepto del reino de Dios en la fe cristiana. Ayúdalos, Señor, a entender, y permite que este programa sea de bendición para muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. En los versículos del capítulo 9 del libro de Zacarías, del verso 9 al 10, dice el texto: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrantados, y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines
de la tierra. Dios añada bendición a su palabra en cada vida y en cada corazón. Y ya vamos a estar trabajando sobre este hermoso tema acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento. El mismo debe de ayudarnos a entender qué se creía en el Antiguo Testamento acerca del reino de Dios o de la soberanía de Dios que ejerce su poder tanto en la tierra como en el cielo. Es importante que miremos, siempre que estemos hablando del reino de Dios, miremos este concepto de la soberanía de Dios que Él ejerce sobre la tierra y el cielo, de lo que Jesús nos mandó a orar cuando nos dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y tu voluntad se haga así en la tierra como en el cielo. En el Antiguo Testamento, el objetivo último de la futura venida de Dios y del día del Señor es el establecimiento exactamente del reino de Dios. De hecho, la expresión reino de Dios no aparece, vuelvo a repetirlo, en el Antiguo Testamento, aunque sí aparecen lo que se llaman las referencias al reinado de Yahvé, pero solo en 9 pasajes del Antiguo Testamento. El énfasis de estos pasajes en el Antiguo Testamento está la actividad gobernante de Dios, más que la noción abstracta de un reino. De hecho, la tendencia de los escritores del Antiguo Testamento se ha centrado en la acción soberana de Yahvé y fueron las manifestaciones de su poder soberano las que suscitaron su adoración, incluso cuando los escritores posteriores llegaron a hablar del reino de Dios o del reino del cielo. Lo hicieron principalmente para describir el gobierno de Dios. El concepto de Dios como rey era conocido en los primeros tiempos de Israel. Ya el término que vemos en las escrituras como Melech, que significa rey, es básico en el pensamiento semítico. Todos los pueblos semíticos pensaban en sus dioses como reyes. Sostienen el término denota, de hecho, algo más que una mera cabeza o un estado monárquico. También puede significar príncipe, líder, consejero, por lo que podría haber surgido de un periodo anterior a los semitas, hubiera experimentado el concepto de reino. El significado de Melech en el primitivo Israel se debió a la existencia nómada de las tribus. En ese entorno, Melech era el dios acompañante que guiaba a su pueblo a través de zonas desconocidas hasta los buenos pastos y les proporcionaba una protección contra los enemigos. Desde la época de los patriarcas se creía en Dios y se entendía de esta manera, aunque los acontecimientos del Éxodo del éxodo de Egipto, la revelación en el Sinaí y el peregrinaje en el desierto dieron una nueva profundidad a esta comprensión condicionada el posterior pensamiento que tuvo Israel sobre su Señor, sobre su Dios. La importancia de esta idea radica en que subraya la estrecha relación del concepto de Dios como rey en la historia y en la experiencia de Dios de Israel. El acontecimiento, de hecho, del Éxodo y sus consecuencias fueron de importancia crítica para la comprensión y la experiencia de la teofanía y la alianza con Yahvé en el Sinaí y su posterior entrada en la tierra prometida, que la revelación del nombre fue dado primeramente a Moisés en el desierto y a través de Moisés al pueblo. Por ejemplo, la encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 14 y también en el capítulo 6, 6 y 7. Entonces, la interpretación del nombre divino yo soy transmite, por tanto, algo más que la simple idea de que Dios es existente. Sugiere que Dios está y estará con su pueblo y que actúa y que actuará.
el nombre de Dios es su ser, pero su ser es su actuar. Y de esta interpretación puede sostenerse independientemente de la opinión que se tenga sobre la connotación precisa del nombre yo soy el que soy. El pacto de Sinaí fue un pacto real regio en el que Israel quedó bajo la soberanía de Yahvé y el pueblo se constituyó en su dominio. Éxodo capítulo 19, verso del 5 al 6. Tenemos que recordar que cuando el pueblo de Israel llegó al Sinaí, ellos hacer ese compromiso, esa alianza, ese pacto con Yahvé, ellos ahora se someten a lo que se le llama a los que hacen ese pacto con Dios, hijos de la ley. Y al ser hijos de la ley, ellos quedan bajo el dominio soberano de Dios, bajo su gobierno, bajo su reino. De ahí es que se trata el asunto del reino de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente con los tratos de Dios con el pueblo y las promesas que vienen después de ella, que los profetas comenzaron a hablar acerca del dominio de Yahvé, que su dominio ya no va a ser meramente como aparecía en el Antiguo Testamento en el caso de Moisés o Josué, donde era desde el río al norte hasta el sur, desde el mar hasta el otro lado, sino que Dios dice, comienza desde el río, pero termina allende los mares, es decir, que toda la tierra será el territorio del gobierno de Yahvé, bajo su dominio cuando él aparezca en su segunda venida, que hoy la entendemos. Israel no lo entendía de esa manera, por eso es que estamos exactamente tocando los puntos de vista, como en el Antiguo Testamento se está dando este concepto de la teofanía de Dios, es decir, de su venida. Y dentro de su venida, cómo se concibe esa venida en lo que es el reino de Dios, que así de hecho va a terminar en todo el Antiguo Testamento, y luego las expectativas que tenemos en el Nuevo Testamento terminan de la misma manera. Entonces es interesante e importante mirar cómo esto se está dando dentro del Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios. El pacto convirtió a las tribus en una comunidad perteneciente al Señor. Fue un acto teopolítico. Israel pasó a estar bajo la soberanía de Yahvé y por tanto fue el pueblo del Señor. La importancia de este acontecimiento para el desarrollo del pensamiento israelí sobre el futuro es evidente. El logro único de Israel de una escatología en relación con la historia estuvo condicionada por la singularidad de la revelación que experimentó de la alianza en la que entró y en la historia en la que se enmarcó y en la que dio lugar, de hecho, a todo ese conjunto que nosotros entendemos hoy a partir de los acontecimientos del Sinaí. Las tribus eran un grupo que marchaban bajo el mandato, bajo el gobierno de Yahvé, estaban en camino hacia una nueva vida, en una nueva tierra, la de Canaán, hacia un futuro que estaba en manos del Señor. Tenemos que tener en cuenta que siempre que Israel pensaba en el futuro, siempre lo pensaba de una forma terrenal. Era que Dios iba a llevarnos a Canaán y que Dios vendrá de su morada a habitar con su pueblo. Ese era el concepto de Israel desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento. Ha sido siempre que Dios va a gobernar a su pueblo aquí en la tierra, no en el cielo. Ese es su concepto. Ese concepto se va a llevar al Nuevo Testamento y ese es el concepto que se va a dar en el Nuevo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, y lo vamos a ver cuando dice que la ciudad de Dios baja a la tierra, porque todo el concepto que se va a dar del reino de Dios va a ser todo el tiempo aquí en la tierra. La historia antigua se percibe, ya dije, como teológica, no solamente teopolítica, sino teológica. Pues tan cierto como la base de la esperanza en Yahvé es su palabra y su obra.
El contenido de la esperanza es Dios mismo, Yahvé mismo que viene, actuando de acuerdo con la revelación, lo que equivale a afirmar que en el Antiguo Testamento la esperanza en la llegada del reino es la esperanza de la llegada del Señor. Una vez que llegara el Señor, llega exactamente su reino. Ese es el concepto que tenemos en el Antiguo Testamento y es el concepto de hecho que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando llegue Yahvé, llegará el reino de Dios. No es que Yahvé va a llegar y que después de tanto tiempo entonces el reino se va a establecer. No, es que con la llegada de Yahvé el reino mismo se va a establecer. Naturalmente se percibe un desarrollo en las delineaciones del reino a partir de las insinuaciones que encontramos en ciertos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, desde Génesis capítulo 49, versos 9 y 10, donde ya allí la Biblia está hablando que el cetro no le será quitado a Judá, ni el bastón de mando dentro de sus pies, hasta que llegue Siloc. A él se congregarán sus pueblos. Números capítulo 24, del 3 al 8, y también Deuteronomio 33, del 13 al 20. Todos estos pasajes, que son los pasajes que tenemos en la Torá, en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, ya están hablando acerca de ese reino soberano de Dios que Dios va a ejercer sobre la tierra y que también será sobre el cielo. Definitivamente es que la voluntad de Dios se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. Hasta las expresiones más claras que tenemos de los profetas preexílicos sobre el reino mesiánico, vamos a encontrar, por ejemplo, Isaías capítulo 2, del 1 al 5, Isaías capítulo 4, del 2 al 6, Isaías capítulo 9, del 1 al 7, y también Isaías capítulo 11, versos 1 en adelante, capítulo 30, verso 15, capítulo 32, del 1 en adelante, Isaías 23, 5 en adelante, el 24, del 5 en adelante, el capítulo 30, verso 31, verso 32 y verso 37. Todos esos versículos que encontramos en el libro de Isaías, todos nos están hablando del reino futuro en la venida, en esa teofanía, en cuando Dios aparezca, aparecerá también, como nos dice también el libro de Ezequiel, capítulo 30, verso 15 y los versos subsiguientes a ese. Capítulo 32 de Ezequiel, verso 1 en adelante, y los capítulos 40 al 48. Todos esos capítulos que encontramos, todos nos hablan del reino soberano de Dios, de cuando Él venga aparecerá la salvación y también aparecerá el reino de Dios, porque esa es la última esperanza, es decir, el último motivo de la esperanza es la venida de Yahvé y el reino de Dios. Sin duda, el mayor exponente del futuro de Dios es el Isaías, que se le llama deuterocanónico, o el Isaías, perdón, situándose casi al final del exilio, proclama la inminencia de la consolación de Israel en un reino que llega a través de la nueva actividad creadora de Dios. Por ejemplo, en el libro de Isaías, que comienza lo que se llama el Deutero Isaías, del capítulo 40 en adelante, del 1 al 11, capítulo 41, 17 al 20, capítulo 43 del 1 al 7, capítulo 44 del 24 al 28 y capítulo 48 del 6 al 13, las descripciones del reino de Dios. En Isaías también 25, verso 26, son únicas en su participación o anticipación de la resurrección para el reino de Dios, que se describe como una fiesta. O sea, esa resurrección se describe allí, en ese capítulo 25, como una fiesta proporcionada por Dios para las naciones, un tiempo en el que el velo que envuelve a todos los pueblos será retirado, o sea, la ceguedad que envuelve a todas las naciones será retirado, y la muerte será tragada para siempre. Isaías capítulo 25, verso número 6. Los oráculos respectivos al reino en Isaías capítulo 65 y capítulo 66 se caracterizan por la plenitud de esos detalles del reino de Dios. También son únicos al afirmar que el Señor va a crear cielo nuevo, tierra nueva,
como un escenario del reino, capítulo 65, verso 17, y capítulo 66, verso 2, o verso 22. Aunque su descripción de las condiciones en el reino describe la vida totalmente en términos de este mundo. Es decir, que la vida que se va a dar en el reino de Dios se describe como una vida en este mundo. Ese es el concepto que tenemos en todo el Antiguo Testamento. Nunca la vida en el reino, como algunos pretenden cuando leen a Mateo que dice el reino de los cielos, piensan que nosotros vamos para el cielo. En la Biblia, el reino de Dios siempre es terrenal, siempre es en la tierra. Así se concibió en Israel y así se concibió en el Nuevo Testamento. Así lo concibió Jesús de Nazaret. Tenemos que leer a Jesús, escuchar cómo él entiende el reino de Dios. Y cuando Jesús dice que cuando hagamos obras, que cuando ayunemos, dice que serán guardadas las cosas que hacemos en el reino de Dios. Eso no significa que tenemos que ir al reino de Dios para encontrar aquellas cosas que son preservadas como cosas legítimas y buenas que hacemos en la obra del Señor. Por ejemplo, cuando Jesús dice, cuando ayunéis, no seáis como los escribas que ellos demudan su rostro para ayunar, pero cuando ustedes vayan a ayunar, cierren la puerta, lávense en la cara. Y no muestren a los hombres que ayunan, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. De ninguna manera el texto está diciendo que yo voy a ir al cielo a recibir la recompensa, sino que va a ser guardada en la bóveda de Dios, en el cielo, para entregárnoslas a nosotros en la tierra. Esa es la manera y el concepto en que se entiende esos versículos en el Nuevo Testamento. Y es importante entenderlo desde ese punto de vista. ¿Cómo es que los escritores están entendiendo esta verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras? De hecho, el libro de Daniel, que es el libro que vamos a estar mirando después de lo que es el concepto del reino en el Antiguo Testamento, el otro que vamos a estar mirando es el libro de Daniel, porque es un libro exquisito, maravilloso, preexílico también, y que es un libro antiguo, o sea, un libro que ya está en las postrimerías de los tiempos del Antiguo Testamento, y que el apocalíptico que nos brinda el libro de Daniel tiene unos conceptos, de hecho, muy, por así decirlo, muy moderno acerca de la apocalíptica, que de hecho vamos a estar tocando también parte de ella para mirar cómo en la apocalíptica judía se está entendiendo la teofanía o la venida de Dios a nosotros. Entonces, en este libro de Daniel, una etapa más de comprensión que contiene en esta expresión, en la etapa de comprensión del reino contenida en Isaías capítulo 25, 26 y capítulo 65 y 66. Sin embargo, curiosamente, aunque Daniel ofrece representaciones muy dramáticas de la llegada del reino de Dios, por ejemplo en el capítulo 2 y 7, donde encontramos la estatua, la gran estatua que representa los 4 reinos, y también en el capítulo 7 las bestias, que es considerada de hecho por Daniel como el monstruo del caos. Lo que pasa es que en Daniel el monstruo del caos se va a convertir en 4 bestias o 4 monstruos del caos. Se habla poco de la condición del reino. El autor se preocupa principalmente por subrayar la certeza de la llegada por la intervención de Dios, y de este modo anima al pueblo a los sufrimientos. De la misma manera que Daniel no elabora nada acerca de cómo es que el reino va a funcionar aquí en la tierra, porque su propósito es animar a los que van a sufrir en el tiempo de Antíoco Epífanes. De la misma manera, el apocalíptico que tenemos nosotros, nuestro libro canónico llamado Apocalipsis o Revelación, va a ser lo mismo. No va a interesarse mucho en los aspectos de cómo funciona el reino. Eso más bien está en los libros de Isaías, que ya estoy enumerando, Jeremías, Zacarías, Malaquías, otros textos, profetas menores, donde ellos comienzan a elaborar cómo es esta vida en el reino de Dios. Pero el apocalíptico que encontramos nosotros en el libro de Revelación, su propósito es animar a aquellos que van a perder la vida por el nombre de Jesucristo. Y de hecho va a tomar los mismos conceptos del monstruo del caos en el capítulo 12, la bestia que aparece
en el cielo que combate. Lo único que él la va a remodelar para hablar del Cordero de Dios y cómo ellos han vencido a la bestia por la sangre del Cordero. Así que es interesante mirar cómo estos conceptos apocalípticos se están dando dentro del Antiguo Testamento y posteriormente dentro de después del declive del Imperio Persa. En adelante se va a dar toda esta apocalíptica, incluyendo el libro de Daniel, que nos va a estar hablando acerca, o el escritor del libro de Daniel nos está hablando acerca de también esas bestias en el capítulo 7 de su libro. Es importante que miremos esto y ver cómo esto se va a dar y se está dando en el pensamiento de los apocalípticos. Se habla poco de la condición del reino, como ya dije. El autor ya se preocupa por los asuntos del sufrimiento y fortalecerlos ante los mismos. Es interesante que miremos exactamente después del declive del Imperio Persa, cómo está trabajando el pueblo judío, cómo se dividió el Imperio griego por Alejandro el Grande cuando muere muy joven, y cómo los cuatro generales se van a dividir el imperio, pero los que tienen que ver directamente con Israel va a ser el imperio del norte de los Ptolomeos, al norte y al sur, donde esa parte del norte griega que va a estar de hecho gobernada por Antíoco Epífanes, que va a ser el que va a perseguir al pueblo de Dios en ese momento de la historia. Y como más tarde, en ese momento de la historia, nosotros recordamos que tenemos unos libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Esos libros no los escribió la Iglesia Católica Romana, en primer lugar. Esos libros eran parte de la Septuaginta, de la versión del griego que añadieron en esa versión los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. El segundo canon, según lo explica la Iglesia Católica. Nosotros le llamamos apócrifos o que no son inspirados. La Iglesia Católica le va a llamar deuterocanónico o segundo canon. De segunda importancia, pero es importante que dentro de la historia que encontramos allí, especialmente los macabeos, son exactamente ese pueblo que se va a dar, que está en la historia de los macabeos, se va a dar exactamente con el asunto de Antíoco Epífanes, exactamente de lo que Daniel nos habló, tanto en el capítulo 7, que nos explica cómo el pueblo de Dios fue perseguido y cómo este hombre se empamonaba hablando contra el Dios del cielo. Entonces, es interesante que miremos la historia desde ese punto de vista, porque es esa historia el que el profeta está hablando, no nuestro tiempo, el tiempo de ese profeta, en ese momento de la historia, cuando Israel iba a pasar exactamente por el tiempo del declive del imperio griego, y cómo este imperio se divide norte y sur, y cómo esto va a afectar exactamente a Israel, porque esto va a ser un problema en Israel. Israel va a estar en el centro del problema, con los ejércitos del norte que bajarán hacia el sur. Al bajar hacia el sur, como antes no habían aviones ni habían mecanismos para que el ejército pudiera pasar, pues venían a pie, y cuando pasaban por Israel se comían toda la cosecha que había en Israel, y por ahí seguían, porque Antíoco quería hacer la guerra en Egipto, en el sur, así que bajaban por Israel, y este bajar y subir por Israel le creó grandes problemas a Israel, entre ellos la gran persecución que hubo por Antíoco Epífanes en el territorio de Israel. Entonces, es interesante lo que estamos tocando en el día de hoy, cómo se está viendo esto. Cualquier resumen de la enseñanza profética relativa a la naturaleza de la existencia del reino de Dios tendrá que señalar tres características importantes acerca del reino de Dios. La primera es la universalidad del gobierno de Yahvé. La segunda, la justicia del reino. Y la tercera, la paz del reino. Así se concibe en el Antiguo Testamento el reino de Dios. Primeramente, que va a ser un reino universal de Yahvé. Los profetas subrayan la lealtad incondicional de Israel al Señor. Por ejemplo, Isaías capítulo 26, del 1 al 5, capítulo 28, verso 5 en adelante, y capítulo 33, del 5 en adelante, y también los versos 17 al 22, y capítulo 44, verso 5. Ezequiel capítulo 11, verso 17,
capítulo 20, verso 33, Oseas, capítulo 2, verso 16 y 17, y Zacarías 8, del 1 al 8. Pero la vuelta de las naciones a Dios forma parte de la esperanza del reino. A veces esta idea de la conversión se combina con imágenes de la sumisión de las naciones a Israel, a Yahvé. Por ejemplo, Amós capítulo 9, verso 11. Y siguientes. Miqueas capítulo 4, verso 13, capítulo 7, 8 al 17, Isaías capítulo 49, verso 22 al 26, capítulo 60, del 4 al 16. Pero muchos pasajes describen la inclusión de las naciones en la salvación del reino. Por ejemplo, Isaías capítulo 25, versos 6 al 7, capítulo 45 del 21 al 22, capítulo 51, 4 y 5, capítulo 52, 10 al 11, capítulo 56, 3 y 4, Jeremías 3, verso 17, Sofonías 3, capítulo 3, versos 8 y 9, y Zacarías 8, del 20 al 21, y capítulo 14 al 9. Fíjese la dualidad que se encuentra en la profecía del Antiguo Testamento. Por un lado, la conversión de los pueblos gentiles se va a hacer una imagen a la sumisión a Israel. Pero por otro lado, lo que se va a encontrar es exactamente la sumisión, en este caso, que ya hablamos, por un lado, de la imagen, ya dije, de la sumisión de las naciones de Israel y a Yahvé. Y en los demás pasajes, lo que vamos a encontrar, vamos a ver la inclusión, cómo entran los gentiles al pueblo de Dios, al reino de Dios. Por un lado, esa imagen de que Israel reinará sobre las naciones, y por otro, que las naciones van a llegar. Se recuerda la profecía o las promesas de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es lo que se le llama el fin último del reino de Dios. El fin último del reino de Dios es que todas las naciones vengan a los pies de Jesús. Es decir, que el propósito de Dios no era meramente que Israel se salvara y que Israel destruyera a los gentiles. No, era que Israel, por medio de la Torá, llevara el mensaje de Yahvé a las naciones y éstas se convirtieran a Yahvé. Como Israel no cumplió el propósito, ahora Dios, en la persona de Jesús de Nazaret, tiene que venir Él a cumplir ese propósito. Y una vez que Jesús cumple ese propósito, ahora envía a los 12 apóstoles a que fueran por todo el mundo y predicaran este evangelio a toda criatura. Es decir, que la inclusión, se recuerda las últimas palabras de los discípulos a Jesús: ¿vas a restaurar el reino de Dios en este tiempo? Y Jesús le dice: no toca a vosotros. En otras palabras, el texto no está diciendo que no. El texto está diciendo que sí, es decir, sí, pero no de la manera que ustedes están pensando, en que nos montemos en caballos blancos y destruyamos a los gentiles. Es que ahora ustedes sí van a restituir al pueblo de Israel, llevando el mensaje de salvación a toda criatura. Todo el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. En otras palabras, que el mensaje de ir por las naciones es decirle: mire, ya Dios tiene un nuevo rey. Y Dios tiene un nuevo rey y debemos ser leal a este rey que ya Dios escogió, el Mesías de Israel. Entonces, desde ese punto de vista, estamos mirando estas dos vertientes que van corriendo al unísono en el Antiguo Testamento. Una, Israel será corona de las naciones, como imagen de que Israel será el que llevará el mensaje a todas las naciones. Pero por otro lado está la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios en el reino de Dios. Entonces, estas dos vertientes no las podemos divorciar la una con la otra. Se complementan la una a la otra, porque Israel es corona de las naciones, porque Dios ha tomado a Israel para que Israel proclame su mensaje al mundo. Recuérdese que todos los apóstoles de Jesús eran del pueblo de Israel. Ellos representaban a Israel. Por lo tanto, a ellos fueron enviados primero
a todos los gentiles, a todo el mundo, primeramente Israel y luego a todos los gentiles, para que se convirtieran al Señor, para que la promesa que Dios había hecho a Abraham se cumpliera en el Mesías. Lo segundo que encontramos es la justicia del reino. Se representa de diversas maneras. A veces se describe, o las descripciones que tenemos de la justicia del Mesías, que se desbordan hacia el pueblo. Por ejemplo, están en Isaías capítulo 11, versos del 3 al 5, y Jeremías capítulo 23, 5 y 6. A veces como característica del pueblo en general, por ejemplo, en Isaías capítulo 26, verso 2, capítulo 28, 5 y 6. Pero la mayoría de las veces que encontramos en la acción del Señor para la limpieza y la renovación de su pueblo, la tenemos en Isaías capítulo 1, del 25 al 26, capítulo 4, 3 y 4, capítulo 32, versos 15 y 16, Jeremías capítulo 31, 31 y 32. Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 26, capítulo 37, versos 23 y 24, sin olvidar Isaías, de hecho, 52, 13 y 53, 12, 52, 13, 52, 12. En esos pasajes se nos habla, de hecho, cómo Dios va a purificar a las naciones que vienen y cómo Dios va a traer la justicia perdurable para siempre. Lo último que vamos a tocar en esta parte del reino es la paz en el reino. La paz que no tendrá límite en el reino de Dios. Esto incluye la ausencia de guerra. Todos esos pasajes los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Nosotros a veces pensamos que el Nuevo Testamento nos habla de todas estas cosas, pero no. El Antiguo Testamento ya tenía las profecías, por eso decir, como algunos se atreven a decir que el Antiguo Testamento no es inspirado por Dios o no se reconoce como palabra de Dios, o que digamos, no, el Antiguo Testamento ya pasó. No. Tengamos cuidado. El Antiguo Testamento lo que ha pasado son algunas cosas que se han cumplido en Jesús el Mesías. Y otras han quedado, hay unas palabras que se usan, se han descontinuado en el Antiguo Testamento. Lo que había continuidad se ha descontinuado y otras continúan de una manera distinta. Pero todas las profecías tocantes a la venida de Dios, a la teofanía de Dios y al reino de Dios, todas están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Solamente tenemos un sprinkle, como se dice, unas gotitas que caen en el Nuevo Testamento, pero todas las demás de cómo va a funcionar ese reino está en el Antiguo Testamento. Todo está allí. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, igual que el Nuevo Testamento. Sigue estando vigente esas promesas porque todavía no se han cumplido tocante al reino de Dios. La paz es una de ellas. Como ya le dije, la Universidad del Reino de Dios se encuentra todo en el Antiguo Testamento. La paz universal, o mejor dicho, la justicia en el reino de Dios está todo en el Antiguo Testamento. Igual que comienza en el Nuevo Testamento a explicarse un poco, pero muy poco, dentro de esa justicia y cómo Dios justifica a su pueblo para que viva una vida de justicia en la fe de Jesús. Pero está dando un vislumbre hacia el futuro de cómo será esa paz, que ya ha comenzado en Jesucristo, pero que culminará con la venida del Señor, el establecimiento de su reino. Entonces, esa paz que encontramos, va a haber ausencia de guerra. Dios quiera que el Señor aparezca pronto y terminen todas estas guerras. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Capítulo 9, versos 5 y 6. Miqueas capítulo 5, verso 4 y Zacarías 9, 9, 10. Pero también la paz en el reino animal, como en Isaías capítulo 11, versos 6 y 7, capítulo 35, verso 9. Dice que las bestias, los animales del campo perderán la fiereza. Y la Biblia nos habla como un niño se acostará con un león. Entonces, no habrá esa fiereza entre los animales. Ambas características están vinculadas con el concepto del retorno de la era paradisíaca que encontramos en Génesis capítulo 2 y 3. Ya le hablé de esta palabra. Desde ahí la expectativa y la exuberante fecundidad de la naturaleza. Cómo la naturaleza vuelve nuevamente a retornar, porque al Señor crear cielo nuevo y tierra nueva, lo que hace es fecundar
la naturaleza completa y que ella dé los frutos. Isaías capítulo 35, capítulo 41, del 17 al 18, Ezequiel capítulo 47, Oseas capítulo 2, versos 21 y 22, y Joel, capítulo 2, verso 18, Amós capítulo 9, verso 13. Y lo que es más importante de esta paz, se extiende a la vida del hombre y su relación con Dios y con los demás. Con Dios y con los demás. Entonces, pues la paz es un sinónimo global de la salvación que Dios le ha otorgado a su pueblo. Capítulo 12 del libro de Isaías, capítulo 21, capítulo 33, capítulo 41 y también el libro de Jeremías, capítulo 31, Oseas, capítulo 2, versos 14 y 15, capítulo 14 de Oseas, versos 4 y 5, y Sofonías, capítulo 3, del 14 al 20. Así, la meta de la historia se alcanza en la revelación y el reconocimiento universal de la soberanía de Yahvé, de su gobierno, y el triunfo de la justicia y el establecimiento de la paz y la salvación en el mundo. Así es que termina. Si nosotros no tuviéramos en la Biblia el libro de Apocalipsis, no tuviéramos por qué nosotros preocuparnos por el futuro. Primeramente porque el futuro lo encontramos todo en el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis está escrito para las 7 iglesias del libro de Apocalipsis que van a pasar una persecución. Y dentro de ese libro de Apocalipsis se le va a motivar a la iglesia que va a sufrir. No es que Dios le va a decir a la iglesia para de sufrir. Es que ante enfrentarse al sufrimiento, incluyendo la muerte, el Señor le pide a la iglesia un voto de fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No te preocupes por los que matan el cuerpo, porque aquí yo estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ante la resurrección que el Señor le presenta, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, así dice el Espíritu, porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, le está animando a la iglesia a seguir trabajando por el reino de Dios, aunque sus vidas estén en peligro, aunque pierdan sus vidas, porque al fin y al cabo, el que venció la muerte les dará vida. Entonces es interesante mirar cómo esto está funcionando en la fe cristiana, en el pueblo de Dios a finales del siglo I, y cómo la iglesia va a sufrir durante el siglo II y III los sufrimientos, cómo los emperadores romanos trataron de destruir la iglesia porque la encontraban como algo extraño en un mundo de pecado y de maldad, en un mundo politeísta, y que a ellos le llamaban exactamente ateos. A los cristianos se les llamaba ateos, porque como no tenían imagen, como no adoraban supuestamente a los dioses, porque en el Imperio Romano se obligaba a que todo el mundo tuviera algún dios, nadie debía no tener un dios, todo el mundo tenía que tener, no importa el nombre que fuera, el dios que fuera, pero todo el mundo tenía que tener un dios. Mas, sin embargo, cuando encontramos en la iglesia de los primeros siglos a Jesús como su Señor, y Él es su Señor, pero como ellos no lo... el pueblo cristiano no adora a un Dios, pero sí adoraban a Dios, pero no el Dios que ellos pensaban dentro del politeísmo. Entonces esto es interesante cómo la historia de los primeros siglos de la iglesia va a enfrentar sufrimiento, dolor y agonía y la muerte, y cómo Dios en el libro de Apocalipsis está alentando a ese pueblo a que siguieran bajo el sufrimiento y aún entregaran su vida, porque es que Él es fiel al Señor, Dios lo va a recompensar y lo va a bendecir. Así que la meta de la historia alcanza su revelación y el conocimiento universal, ya dije, de la soberanía de Yahvé y el triunfo de la justicia y el establecimiento de la paz y la salvación en el mundo. ¿Qué papel desempeña en este caso? ¿Qué papel desempeña en este caso el Mesías? Estoy hablando de lo que estoy hablando en el Antiguo Testamento. ¿Qué papel desempeñaba el Mesías?
En algunos de los textos citados se destaca el lugar del Mesías en el reino, pero en otros no se le menciona. Y lo mismo va a pasar en la apocalíptica judía. Estaremos tocando sobre ello también. Esto constituye para muchos un problema. Los salmos reales, es decir, aquellos que hablan de la realeza de Dios, celebran el gobierno de Yahvé exclusivamente. El Señor es Rey. Alégrate. Salmo 97, verso 1 y 99, verso 1. La salvación es del Señor. Salmo 3, verso 8. Es una convicción destacada del Antiguo Testamento y en el libro de Isaías capítulo 33, verso 22. Leemos. El Señor nuestro juez, el Señor nuestro legislador, el Señor nuestro rey, Él nos salvará, Él mismo nos salvará. En el libro de Zacarías capítulo 14, verso 9, hace la declaración inequívoca de que el Señor se convertirá en rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será uno solo y su nombre el único nombre. Esto parece no permitir otra soberanía en el día del reino en que Yahvé gobierne. Más sin embargo, hay otros pasajes en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en los que se presenta una expectativa totalmente distinta a esos que ya le mencioné. La dificultad puede ilustrarse mediante la comparación de los textos de Isaías capítulo 40, versos del 9 al 10. Se los voy a leer. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá. He aquí he aquí al Dios vuestro, he aquí que Yahvé, el Señor, vendrá con poder. Vemos allí la teofanía, y su brazo dominará, es decir, que reinará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Veamos ahora el libro de Zacarías 9, 10 también. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrantados. Proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ve que en este caso ya no va a ser el territorio de Israel, sino que toda la tierra será de Yahvé. Como diría el Salmo, de Yahvé son los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan. Entonces, estos dos pasajes parecieran estar hablando de una dualidad, que en un lado es Yahvé, por otro lado viene otro también, llamado también Yahvé, que gobernará, pero este Yahvé viene sentado en hijo de pollina. Nos recuerda a nuestro Señor la última semana, la semana de pasión, cuando celebra la entrada triunfal el domingo de esa semana, que comienza la semana, de hecho, con el domingo, que para nosotros sería lunes. Ese domingo comienza lo que se llama, lo que hace Jesús, la entrada triunfal. Entonces, ambos pasajes parecen emplear el nombre único para referirse al reino. Ambos pasajes parecen emplear la llamada del heraldo, proclamando el advenimiento de un rey para conquistar a sus enemigos o para salvar a su pueblo. Lenguaje relacionado con ello está también el libro de Isaías, capítulo 35, verso 4, capítulo 52 de Isaías, verso 7, Isaías 62, verso 12. En un caso, sin embargo, el rey que se anuncia es Yahvé. En el otro caso, el que se anuncia es el Mesías. Pero ¿cómo puede ser esto? Que por un lado es Yahvé, pero por el otro lado es el Mesías. Una explicación es que en estos dos conceptos, la venida de Yahvé y la venida del Mesías son estrictamente ajenos el uno al otro. El Mesías es una especie de doble Yahvé. Y por lo tanto,
cuando la venida de Yahvé se toma en serio, es superflua. Es decir, que no tiene ninguna relevancia en que usted diga el que viene es Yahvé o el que viene es el Mesías, porque de cualquier manera el Mesías viene en el nombre de Yahvé y Yahvé viene en el Mesías. Entonces, esta dualidad que encontramos de que por un lado es el Mesías, por otro lado es Yahvé, lo que está hablando es el gobierno de Dios. Punto. Es el gobierno de Dios. Una explicación es que los dos conceptos, la venida de Yahvé, la venida del Mesías, son estrictamente ajenos el uno al otro. Al Mesías es una especie de doble Yahvé y por lo tanto cuando la venida de Yahvé se toma en serio es superflua. En general, los grandes pasajes mesiánicos que encontramos en el Antiguo Testamento del principio de que la subyugación de los poderes malignos del mundo, la sumisión de las naciones a Dios y el establecimiento del nuevo orden de la soberanía salvadora son en efecto obra de Yahvé. Y que la tarea de gobernar en el reino de Dios es correspondiente al Mesías. Algo así lo vamos a encontrar también, de hecho, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, en algunos pasajes de Romanos, habla el Evangelio de Dios. En otros habla el Evangelio del Mesías. Y uno se pregunta, pues, entonces, ¿de quién es el Evangelio? ¿Del Mesías o de Yahvé? Y en otras Pablo dice, el Evangelio que yo predico. Entonces, cuando encontramos esa dualidad, estamos hablando de que el diseño del Evangelio, quien lo hizo fue Dios y quien lo ejecutó en la cruz del Calvario fue el Mesías. De ahí que vuelve a ser lo mismo que estamos hablando de hecho en el Antiguo Testamento acerca de Yahvé y el Mesías. Por un lado es el gobierno de Yahvé y por otro lado es el Mesías quien gobierna. Se interponen ambas cosas para hablarnos de lo mismo. Es el gobierno que el Dios del cielo, Yahvé, ha planificado que se dé en la tierra, pero que ese reino que se va de la tierra, quien lo va a ejecutar, quien va a estar reinando en lo visible a los ojos de los hombres, va a ser el Mesías. Lo mismo ocurre con el Evangelio que ya le dije en el Nuevo Testamento, con el caso de Pablo, cuando habla del Evangelio de Dios o el Evangelio del Mesías. Entonces, uno es el que lo diseña, en este caso Dios, y uno es el que lo ejecuta en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando por los pecadores. De esa manera, el evangelio es del uno y del otro. Y yo que lo predico, también es mi evangelio que yo predico. Pero es el evangelio mío porque a mí se me ha invitado a predicarlo conforme a las Escrituras. Y por lo tanto, es parte mía también porque soy el heraldo del Señor diciendo que ya Dios tiene su rey o que ya Dios gobierna en el Mesías. Entonces es importante nosotros reconocer estos ejemplos, esta dualidad que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, miramos cómo este establecimiento del nuevo orden de Dios, de la soberanía salvadora, son efectos de la obra de Yahvé y que la tarea de gobernar es en el reino de Dios, es correspondiente al Mesías de Dios o a Yahvé. Esto está, de hecho, en los textos que ya yo le he dado, en ocasiones cuando la Biblia habla acerca exactamente de el asunto cómo Dios está operando, cómo Dios está trabajando, cómo está funcionando estas verdades en las Escrituras, en que por un lado encontramos una dualidad, pero que esta dualidad que se está dando es uniforme, por así decirlo, y quien está gobernando es Yahvé, o quien esté gobernando sea nuestro Señor Jesucristo, porque el uno al otro lo que nos está hablando es exactamente del propio gobierno de Dios. Entonces uno está en forma ausente, por así decirlo, y otro está en la forma presente, como la Biblia lo revela en el Mesías de Israel. Entonces es interesante que miremos esta verdad que encontramos en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Esto está en armonía con lo que ya se ha visto en el Día del Señor. El Día del Señor en el Antiguo Testamento es Yahvé quien viene en juicio sobre los rebeldes de la humanidad. Y descripciones de los profetas sobre el Mesías
Y su gobierno, por ejemplo, Isaías capítulo 9 del 1 al 7, capítulo 11 del 1 al 9, Miqueas capítulo 5 verso del 1 al 14, Jeremías 23 del 5 al 6 y Ezequiel capítulo 34 del 22 al 24. Incluso en los profetas relativos al príncipe de paz que encontramos en el libro de Zacarías 9 verso 9 y 10, cuyo lenguaje y estructura son tan sorprendentemente similares al anuncio de la venida de Yahvé en el capítulo 40 de Isaías, del verso 9 y 10, la victoria es del Señor, el Rey Mesías y el gobierno con el regalo de Yahvé a su pueblo. Entonces, todo esto es típico de los oráculos mesiánicos que encontramos en la profecía, con la excepción de un profeta y sus seguidores, el deutero Isaías. Porque el profeta, en este caso, nombra a Ciro, el rey persa, como el ungido del Señor, Isaías capítulo 45 del 1 al 5. Por lo tanto, como una especie de Mesías. Esto indica que el Señor está planeando utilizar a Ciro para iniciar un proceso por la que la liberación y la salvación de Israel ha de tener lugar. Yo digo a Ciro, tú serás mi pastor para llevar a cabo todo mi propósito, para que Jerusalén sea reconstruida y ponga los cimientos del templo. Isaías capítulo 44, verso 28. A Ciro, como ungido del Señor, es el instrumento de Yahvé y sus conquistas son ordenadas por el Señor, pero Ciro es el que es levantado. Ciro no es levantado después que llegue el reino, sino para que llegue el reino. Esto no carece de paralelo tampoco en el Antiguo Testamento, como lo atestigua los salmos casi mesiánicos. El Salmo capítulo 2, que es mesiánico, y el 110, que es mesiánico, es totalmente característico del canto del siervo de Dios en el Isaías capítulo 42, 50, 52 y 53. A lo largo de los poemas se da por supuesta la dependencia del siervo de Yahvé. Y de hecho se enfatiza, pero el papel del siervo en el tiempo de la salvación del Señor es ser el instrumento de su establecimiento en la tierra, de su establecimiento en la tierra, el primero de los cantos lo deja claro. Él hará brillar la justicia a las naciones. Nunca vacilará. Nunca derrumbará. Plantará la justicia en la tierra, mientras las costas y las islas esperarán en su enseñanza. En el segundo canto se afirma que la tarea del siervo es devolver a Israel a Dios aún más. Haré de ti luz para las naciones, para que sea mi salvación hasta los confines de la tierra. Ser luz y salvación para el mundo son otros predicados de la acción de Dios. Por ejemplo, Salmo 27, verso 1. El cuarto canto es difícil de interpretar. Sin embargo, hay una buena razón para creer que significa exponer los sufrimientos de aquel de quien la humanidad es purificada de pecado y de culpa, para que pueda encontrar su lugar en el reino. Así él, mi siervo, reivindicará a muchos, soportará él mismo la pena de su culpa. Por lo tanto, le asignaré a los muchos por su parte y a los fuertes los repartirá como botín. Isaías capítulo 53, versos 11 y 12. Si hemos de entender que el siervo del que se describe estas cosas es un individuo, me resulta difícil creer lo contrario. Podemos suponer que él tiene un papel único que desempeñar para llevar la salvación del Señor al mundo. Así que, como resumen de lo que he hablado, hemos visto que el énfasis se pone en la tradición teofánica, la venida de Dios en el Antiguo Testamento, en la venida de Yahvé para la liberación de su pueblo. Del mismo modo, el día del Señor no es otra cosa que la venida de Yahvé para corregir las injusticias en la tierra. Y es igualmente claro que la esperanza del reino se entiende en el Antiguo Testamento como la venida de Yahvé
para establecer su soberanía salvadora. La venida de Yahvé es un dato primordial en la fe de Israel, en que estaba destinado a efectuar profundamente el desarrollo de las expectativas israelitas sobre el futuro desde los primeros tiempos y el surgimiento de una escatología plena. El núcleo religioso de toda la esperanza de salvación se encuentra en la venida de Yahvé para establecer su dominio sobre el mundo. La esperanza del reino no se fundaba en una esperanza mesiánica heredada, sino que la esperanza mesiánica se integraba en la esperanza de Israel en Yahvé, de la misma manera que la alianza con David se relacionaba posteriormente con la alianza sinaítica. Es comprensible, sin embargo, que la expectativa de la venida del Mesías hubiera forzado o agudizado la esperanza del reino en la mente de la población. He aquí una expectativa de futuro firmemente arraigada en la revelación del Antiguo Testamento, en la historia y la experiencia del Dios de Israel, que corresponde a la esperanza del pueblo de Dios en todas las épocas, la perspectiva de ver a Dios. Habitar en su presencia siempre ha sido vista por su pueblo como la bendición última del orden final de la existencia del ser humano. Sin embargo, debemos tener cuidado de no pasar por alto un elemento característico de la expectativa en particular. Cuando Yahvé viene, Él viene a traer su reino. Es decir, cuando Él aparece exactamente para establecer o para traer su reino. Es en este mundo al que Él viene y en este mundo al que se establece su reino. La esperanza de Israel no es la de un hogar en el cielo, sino la de la revelación de la gloria de Dios en este mundo, cuando la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas llenan el mar. Habacuc capítulo 2, verso 14. Así como la pretensión de Dios sobre el hombre abarca la totalidad de la vida de éste, la salvación de Dios para los hombres abarca la totalidad de la existencia humana, incluida nuestra existencia histórica, la que vivimos aquí y ahora. Tanto la pretensión como la promesa encuentran su cumplimiento en el Mesías. En él el hombre tiene su suficiente representante delante de Dios y en él se significa la presencia de Dios y se actualiza el gobierno de Dios. En la persona del Mesías se materializa el propósito último de Dios en la historia. Debía llegar un tiempo en el que los hombres aprendieran que el reino que viene abarca este mundo y el cosmos y las edades de las edades, y que ese reino, el individuo, tiene un lugar significativo en la totalidad corporativa de la humanidad redimida, y que en el centro de todo esto está el trono de Dios y del Cordero. Así termina el libro exactamente de Apocalipsis. Y así lo presenta, de hecho, el Antiguo Testamento, que presenta exactamente a este doble Yahvé, o este Yahvé que viene y este Yahvé que reina. Y lo vamos a ver en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, cuando la Biblia habla de cómo esto va a surgir. Primero Cristo, luego las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, luego cuando Él reine, y por último cuando Él entregue su reino a Dios Padre para que Dios sea en todo y sobre todos. Así termina las enseñanzas de el reino de Dios, que viene corriendo por todo el Antiguo Testamento, cómo esto se está planificando, se está dando, se está mostrando para el fin último de Dios. Es que cuando Yahvé aparezca, la teofanía de Dios, es decir, la aparición de Dios, cuando Él aparezca, aparecerá también ese reino. Eso es lo que esperaba Israel, y eso es de hecho lo que espera la iglesia. Mire cómo Pablo, y con esto termino, le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo,
que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. ¿Cuándo esto que va a ocurrir? Lo pone a Timoteo bajo esa esperanza, como diciéndole, mira, debes de obedecer la palabra de Dios y que esto lo lleves a cabo, porque esto es lo que viene. Es que el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación, en su reino. Es decir, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, en su parucía, en su segunda venida y en su reino. Porque cuando Él aparezca, Él también estará reinando. Entonces, es importante no divorciar ambas expectativas, tanto judeo o israelitas, judeocristianas y cristianas. En otras palabras, no podemos divorciar de ninguna manera ambos eventos, porque cuando Dios aparezca, Él también establecerá su reino. Así que, amado, Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima, siempre tratando de explicar la Biblia de forma contextual y contemporánea, haciéndote entender que de alguna manera nuestra esperanza es una esperanza que tiene que ocurrir. Y cuando digo tiene que ocurrir, yo no estoy obligando a Dios a que venga. No. Dios se ha obligado a sí mismo porque Él empezó ese trabajo de salvación y Él mismo lo terminará. No es que nosotros estamos obligando a Dios. Maranata, que venga el Señor pronto. Gloria a Dios que venga pronto. Y esperamos que Él venga. El Espíritu y la Iglesia dicen ven. Él va a venir pronto. Pero cuando Él venga, Él viene a establecer su reino con su venida, con su aparición, con su teofanía. En ese momento, Él va a aparecer y Él va a establecer su reino. Ese es nuestro deseo. Ese es el Espíritu de Dios que está en la Iglesia, que impele a la Iglesia a orar, ella que le pida al Señor que venga, como la oración que nos enseñó Jesús, venga a nosotros tu reino y que tu voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. Que el Señor añada bendición a tu vida y te bendiga 1000 veces más que a mi Padre. Te doy gracias por tu palabra y te pido que esta trabaje profundamente en cada corazón y en cada vida y nos ayude, Señor, a ser capacitados y poder entender la verdad de Dios por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. En la próxima estaremos tocando la teofanía en el libro de Daniel. Un libro muy importantísimo para poder llevar a cabo esta enseñanza que estamos dando de la verdad de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Si así el Señor lo permite.